Yo supe de Luis Carlos Galán hace muchos años ya, no se precisó exactamente la fecha, pero en esa época Luis Carlos Galán era un político joven que tenía alguna vinculación con el expresidente Gerard Restrepo y que era un disidente de lo que en ese entonces se veía pues como un partido liberal muy corrompido, muy mamotretudo, muy ineficiente y muy incapaz en realidad de hacer nada. Esa era una época en la que la política estaba todavía más atrasada en Colombia de lo que ahora está. En esa época los directorios políticos tenían un gran jefe que los llamaban caciques en esa época, que cogían, sacaban un bolígrafo y hacían la lista de candidatos para el Senado, para la Cámara, para la Asamblea y para el Consejo. Existía la práctica, por ejemplo, en el Partido Liberal, al menos en Antioquia, que Bernardo Guerra, el padre del concejal Bernardo Alejandro Guerra, era el que encabezaba la lista del Senado, la lista de la Cámara, la lista de la Asamblea y la lista del Consejo. O sea que era simultáneamente candidato a 4 corporaciones al mismo tiempo. Entonces el gran jefe, el gran cacique, escogía a dedo todos y cada uno de los miembros de la lista. Entonces, por supuesto, los miembros de la lista le debían su puesto y su lealtad y su voto al gran jefe que era el que los elegía. Eso resultaba en unas corporaciones que prácticamente no servían para nada distinto de alimentar con contratos y con burocracia a los directorios políticos. El Medellín de esa época estaba tan absolutamente descuidado y abandonado que parecía que había un divorcio completo entre el gobierno y la ciudadanía. Había un consejo y el consejo no le servía sino a los caciques políticos porque a la ciudadanía no le servía. Eso, la situación política del país en general era una porquería. Entonces Galán era un tipo muy progresista en sus ideas y él se separó del Partido Liberal y fundó pues un nuevo movimiento que se llamó el Nuevo Liberalismo. Yo lo conocí básicamente porque en las anteriores elecciones al Consejo de Medellín, el Consejo era tan inútil, la ciudad estaba en tan mala condición, que en esa época se presentó como candidata al Consejo de Medellín una adivina que se llamaba Regina Once. Entonces, Regina Once era una adivina de bola de cristal y de escoba y de vendedora pues de toda suerte pues de cosas pues de brujería, y era candidata al Consejo de Medellín. Yo estimé que el Consejo de Medellín estaba tan lleno de incompetentes que era buena hora de ponerlos en compañía de una adivina competente para avergonzarlos y ponerlos en la compañía que en mi opinión se merecían. Entonces voté por Regina Once para el Consejo de Medellín y para mi sorpresa Regina Once ganó para el Consejo de Medellín y perdió Hernando Agudelo Villa, que era digamos, un prohombre del Partido Liberal en Medellín. Entonces este señor, pues muy doctor, muy prominente, muy prestigioso, terminó perdiendo su curul en el consejo a una adivina y yo le puse un voto a esa adivina para que se metiera al consejo, porque me parecía que era del caso avergonzar a esa gente y ponerlos en compañía de una adivina. Entonces, por allá por esos días, el disgusto mío pues con esto era muy grande y hablé con un amigo y él me contó de Luis Carlos Galán y entonces me presentó la gente pues que estaba en el movimiento Luis Carlos Galán en Antioquia y me encontré con gente que no tenía nada de lo que llamábamos en esa época antecedentes políticos. Para nosotros antecedentes políticos era como tener antecedentes criminales, porque los políticos estaban tan desprestigiados. El desprestigio que tienen ahora es mucho, pero el que tenían entonces era mucho peor. Entonces cualquier persona que hubiera tenido alguna experiencia previa en política para nosotros era alguien que tenía antecedentes políticos y no queríamos nada que ver con ellos. Entonces el movimiento de Galán en Antioquia estaba compuesto por gente completamente nueva que no tenía ninguna experiencia ni ningún antecedente en política. Entonces yo empecé a trabajar con el movimiento de Luis Carlos Galán y conocí pues un hombre supremamente inteligente, supremamente claro, era un expositor formidable, era un tipo con una claridad mental espectacular y de una